En 19 esponja griega, los buzos hicieron uno de los descubrimientos más asombrosos en la historia arqueológica. En el lecho marino cerca de la isla de Anticitera, encontraron un antiguo naufragio que se había hundido hace unos 2.0 años. Entre estatuas de mármol, artefactos de bronce y ánforas de vino, había un objeto misterioso, una pieza de metal y madera corroída, más tarde conocido como el mecanismo de Anticitera. El mecanismo de Anticitera es la computadora analógica más antigua conocida del mundo, construido en el siglo I a.C. Usó un complejo sistema de engranajes de bronce para predecir el movimiento de los cuerpos celestes, fases lunares y eclipses solares. Su función principal era calcular ciclos astronómicos y pronosticar eclipses. Una de las funciones clave del mecanismo era predecir eclipses, usando el ciclo de Saros, un ciclo babilonio que dura 223 meses, unos 18 años y 11 días. Este ciclo era conocido por los astrónomos babilonios y más tarde adaptados por los griegos para su dispositivo. El mecanismo también empleó el ciclo metónico, un ciclo de 19 años utilizado para sincronizar los calendarios solar y lunar. Muchos investigadores creen que el mecanismo de Anticitera fue influenciado por el trabajo de Arquímedes. Cicerón mencionó globos celestiales, creado por Arquímedes, para demostrar el movimiento planetario y los eclipses. Aunque el mecanismo fue construido décadas después de su muerte, su diseño puede haberse basado en sus ideas. Usando tecnología moderna, los científicos han creado réplicas funcionales del mecanismo de Anticitera, tomografías computarizadas e imágenes 3D permitió la reconstrucción de su intrincada mecánica. Hoy réplicas del mecanismo se exhiben en museos de todo el mundo. El mecanismo de Anticitera no era solo una herramienta científica, pero también sirvió como un dispositivo educativo. Para filósofos y astrónomos, simbolizaba el antiguo deseo griego de entender el universo y sus ciclos, mezclando ciencia con mitología. El mecanismo de Anticitera nos recuerda que incluso en la antigüedad, la gente alcanzó las estrellas y trató de entender las leyes del universo. Este dispositivo se adelantó milenios a su tiempo y sigue siendo un símbolo del antiguo genio de la ingeniería. La historia de la creación del mecanismo de Anticitera está envuelto en misterio. Probablemente fue diseñado por un astrónomo o matemático brillante, trabajando en la Grecia helenística. Los arqueólogos sugieren que podría haber sido creado en la escuela de Hiparco, uno de los astrónomos griegos antiguos más famosos. Hiparco fue el primero en desarrollar una teoría del movimiento lunar, que luego se incorporó al mecanismo. Una de las características más notables del mecanismo de Anticitera es su complejo sistema de engranajes. Eso explica la órbita elíptica de la Luna. Por primera vez en la historia de la humanidad, se utilizó el principio del engranaje epicíclico para calcular con precisión la aceleración y desaceleración de la Luna. El mecanismo de Anticitera podría predecir eclipses solares y lunares. Con precisión diaria también mostró las fases de la Luna y las posiciones de los 5 planetas conocidos por los antiguos griegos: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Esta información fue crucial no solo para los astrónomos, sino también para la agricultura de navegación y las ceremonias religiosas. El descubrimiento del mecanismo de Anticitera cambió nuestra comprensión de la ciencia antigua antes de su descubrimiento. Se creía que dispositivos tan complejos solo eran posibles durante el Renacimiento. Ahora está claro que los antiguos griegos estuvieron cerca de crear relojes y máquinas calculadoras. 0 años antes de que aparecieran los relojes mecánicos en Europa. Investigadores modernos han creado varios modelos de trabajo del mecanismo de Anticitera,
Estas reconstrucciones nos ayudan a entender cómo funcionaba el dispositivo y seguir inspirando a los ingenieros. En 2012, un equipo de científicos de la Universidad de Cardiff construyó una réplica funcional, demostrando lo ingeniosa que era esta antigua tecnología. El mecanismo de Anticythera se ha convertido en un verdadero símbolo del antiguo genio de la ingeniería. Aparece en películas científicas, libros e incluso videojuegos. Este dispositivo inspira a escritores y cineastas modernos, que lo ven no solo como un descubrimiento científico, sino también como fuente de mitos y leyendas. Hoy, el mecanismo de Anticythera nos recuerda la búsqueda de conocimiento de la humanidad y comprensión del universo. Prueba que las civilizaciones antiguas poseían conocimiento muy por delante de su tiempo. Su legado sigue inspirando a los científicos e ingenieros de todo el mundo. Los antiguos marineros dependían de las estrellas para la navegación, y conocimiento preciso de las posiciones celestiales fue esencial para viajes exitosos. El mecanismo de Anticythera podría haberse utilizado para calcular y ciclos solares, por lo que es más fácil predecir el clima y determinar la época del año. También ayudó a rastrear las posiciones de los planetas e identificar fechas favorables para embarcarse en viajes marítimos. Curiosamente, el mecanismo de Anticythera incorpora ciclos astronómicos, similares a los utilizados por los babilonios. Uno de sus elementos clave es el ciclo de Saros, durando 223 meses lunares, alrededor de 18 años, que se usó para predecir eclipses. Esto prueba que los antiguos griegos no solo confiaron en su propio conocimiento, pero también tomado de otras civilizaciones, como los babilonios y egipcios. El mecanismo de Anticythera se ha convertido en un símbolo de innovación y una inspiración para la tecnología moderna. Sus principios forman la base de los relojes mecánicos, ordenadores analógicos e incluso instrumentos astronómicos modernos. Los científicos continúan estudiando el dispositivo, aplicando sus ideas para crear nuevas herramientas. En el siglo XXI, se ha convertido en una característica clave en programas educativos y museos en todo el mundo. El mecanismo de Anticythera no es solo un dispositivo astronómico, sino también un reflejo de la antigua filosofía griega. Para los griegos, las estrellas y los planetas estaban estrechamente vinculados a la mitología y los rituales religiosos. El mecanismo podría haberse utilizado para explicar los fenómenos celestes en el contexto de mitos y leyendas, ayudando a los estudiantes y los filósofos entienden mejor la conexión entre el cosmos y la vida humana. El mecanismo de Anticythera no es solo un hallazgo arqueológico, sino una verdadera ventana al pasado, revelando cuán profundo era realmente el conocimiento antiguo. Su existencia rompe muchos estereotipos sobre la tecnología antigua. Durante mucho tiempo creímos que tales mecanismos complejos aparecieron solo en la Edad Media, pero el mecanismo de Anticythera demuestra que los ingenieros antiguos eran capaces de inventos increíbles. Lo que es aún más fascinante es la idea de que tal dispositivo podría haber cambiado el curso de la historia. Si su tecnología se hubiera desarrollado aún más, imagina una realidad alternativa donde la antigua Grecia creó los primeros relojes, ordenadores astronómicos e incluso máquinas calculadoras mecánicas. La ilustración podría haber llegado a un punto 0 años antes, y la exploración espacial podría haber comenzado en la antigüedad. Hoy el mecanismo de Anticythera no es solo un artefacto, sino un símbolo de la búsqueda eterna de la humanidad para comprender el universo y encontrar su lugar dentro de él. Inspira a los científicos, ingenieros e historiadores a buscar nuevos conocimientos y descubrimientos, recordándonos que incluso los inventos más antiguos pueden ser la base para la tecnología futura.